es el reino de Dios. Vivo solo para Cristo y nadie más, y solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, Señor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Quiero llegar para gozarme en ti. Quiero llegar para deleitarme con los santos que han decidido venir el día de hoy a la iglesia con ustedes, hermanos. Y eso empezó a cambiar y a calmar mi corazón. Y vino una palabra y me dijo: yo te sostendré. Y yo decidí creer, iglesia. Y ¿sabes qué, hermano? Llegué esta mañana y le dije al hermano: vamos a gozarnos, hermano. Le dije a mi hermano René: vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a deleitarnos porque son pocos los años que nos queda. Y yo tomé una decisión en mi vida, y eso quiero invitarte a que tomes una decisión. Y decidí, le dije al Señor: yo voy a confiar en ti, porque yo creo que tú me vas a sostener como hasta el día de hoy. Y lo mismo quiero decirte a ti, iglesia, en esta mañana: confía en el Señor, porque Él te va a sostener. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la dificultad, el enemigo se va a levantar. El enemigo va a poner cosas en nuestra mente y en nuestra cabeza, en nuestra vida, que quieren hacernos tropezar, pero Él te va a sostener. Porque los que confían en el Señor, dice su palabra, que todas las cosas, absolutamente todas, nos ayudan para bien. ¿Tú lo crees, iglesia? Yo lo creo. Yo lo creo, y por eso te invito a que le des un aplauso fuerte al que vive y reina, porque Él es bueno. Él es bueno, iglesia, y yo creo en su palabra. Gracias, gracias. Yo creo en su palabra. Quiero invitarte a algo, justamente, a que tengamos una actitud receptiva a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. ¿Y cuántos pueden decir que Dios es bueno? Amén. A pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones que podemos estar pasando en estos días o que hemos pasado en esta mañana, yo te digo algo: agradécele a Dios. Agradécele a Dios porque podemos estar en pie y porque podemos estar aquí. Y yo quiero que usted me acompañe ahí a hacer esta oración, ahora sí, para entrar de lleno en la palabra de Dios. Me siento gozoso, Señor, me siento alegre, Dios, porque tú has cambiado mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Solo te pido que me fortalezcas para poder, Señor, llevar a cabo este compromiso que hice contigo, y lo mismo pido, Dios, para la congregación, que tú los fortalezcas en esta mañana para hacer un compromiso genuino contigo, con tu palabra, para que sus corazones, nuestros corazones, estén dispuestos, estén abiertos a tu verdad, Señor, estén receptivos y tu presencia se pueda manifestar en nuestras vidas. Dice tu palabra que al que le cree todo le
es posible. Y yo creo, Señor, lo que tú eres capaz de hacer. Y yo creo que tú vas a hacer cosas gloriosas, cosas maravillosas, no solo en la iglesia, sino en la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy pongo en tus manos esta palabra. Hoy pongo en tus manos, Señor, los corazones de los que aquí estamos, centrados en ti, Señor. Aún de los que no están aquí, de los que no pudieron venir, Señor, los ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo quien esté con ellos, fortaleciéndolos, quien esté con ellos, sosteniéndolos para la gloria de tu santo. Iglesia amada, yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios trajo a mi vida justamente en esta última semana. Una palabra que me hizo sentir que Dios, escúchame bien, está en control de todas las cosas. Es muy fácil decirlo, pero tenemos que determinarnos a creerlo. Eso fue lo que yo hice cuando el Señor ponía estos pensamientos en mi cabeza. Yo me decidí, yo determiné, Señor, yo creo que esto viene de parte tuya. Y aunque Él me corregía y Él me confrontaba, yo dije, Señor, sé que viene de parte tuya. Y decidí abrir mi corazón y estar receptivo a su verdad. Así que es lo mismo que te pido yo, sé receptivo a lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Dios está en control de todas las cosas y por lo cual nosotros debemos, escúchame, confiar en Él. Debemos de confiar en Él total y plenamente. Pero la confianza en Dios no es algo que venga a nuestras vidas, que llegue a nuestras vidas de una manera automática o como por obra de magia. Ay, Señor, ya confío en ti inmediatamente. La confianza en Dios, iglesia, no es algo que se pueda comprar o podamos comprar en la tiendita de la esquina. No es algo que podamos comprar ni siquiera en las grandes cadenas comerciales. No lo encontramos ahí. La confianza en Dios, la confianza plena, llega a nuestras vidas mediante una búsqueda, escucha, intensa y continua de su presencia. No hay otra manera. Esta solo puede ser posible comprometiéndonos a leer la palabra de Dios, escucha, diariamente. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana. Tú tienes que leer la palabra de Dios todos los días. Esa es la verdad, hermano. Esto solo se consigue y solo es posible orando a Dios. Un día a la semana, no, todos los días. Tenemos que levantarnos en oración, encomendar a Jehová nuestro camino y decirle, Señor, guarda mi entrar, guarda mi salir, guarda mi esposa, guarda mi hijo, guárdame en el trabajo, guárdame cuando me subo al transporte, guárdame cuando voy en el carro, guárdame, Señor. Comprométete con Dios. La confianza en Dios no es algo que caiga del árbol, es algo que nosotros tenemos que buscar, que tenemos que frecuentar. Y solo pasando tiempo, escucha, de calidad con Dios es que esto puede suceder. ¿Has oído esta frase? Solo pasando tiempo de calidad con Dios. ¿La has oído en algún momento? Cuando hablamos de los hijos, es que los hijos no quieren nuestro dinero, que sí lo quieren, ¿verdad? Pero bueno, dentro de eso es nuestra obligación como padre proveerles. Pero hermano, lo que quieren muchas veces, lo has oído, ¿no? Es que pase tiempo de calidad con ellos. Aunque sea poco, pero que sea un tiempo donde nada más estés enfocado en ellos y no estés como el pastor en el celular todo el día. Eso quieren, aunque los hijos crecen y luego es al revés. Queremos que pasen tiempo con nosotros y luego ellos ya están en el celular todos los días. Pero hermanos, sin embargo, todo esto, absolutamente todo lo que pasa y sucede, tiene su tiempo, escucha, tiene su momento, tiene su hora. Como lo señala la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, debajo del cielo. Porque cada acción de Dios tiene un propósito. Cada acción de Dios es parte de un plan que se cumple a la perfección y perfectamente dentro de la voluntad de nuestro Dios, aunque a veces no lo podamos entender, no lo logremos entender. ¿Cómo entendemos que un joven de 17 años, esta oración que hacíamos, puede estar ahorita en una cama luchando con este problema del corazón? ¿Cómo lo entendemos? Nuestra carne nos dice, no es posible, Señor, yo tengo un hijo de esa edad.
No quisiera que estuviera en ese lugar, pero hermano, cuando tú entiendes que los planes de Dios son mucho más elevados que nuestros planes, es cuando tú comprendes que Dios tiene un propósito. Y muchas veces es a través de esas situaciones que los padres, que los hijos ponemos nuestra mirada en Jehová, en el Señor. Aún así a veces ponemos nuestra mirada en Él, y cuando Él nos sana, cuando Él nos restaura, cuando Él nos prospera, cuando Él nos provee, nosotros nos olvidamos de Él. Estamos pidiéndole a Dios muchas veces por un trabajo, y cuando Dios nos da el trabajo, lo que menos hacemos es honrarlo. Y no estoy hablando de las finanzas, que es algo que ya sabemos que tenemos que hacer. Estoy hablando de honrarlo con nuestra presencia, de decirle gracias, Señor. A lo mejor yo no te conozco, no sé orar, pero aquí estoy y te digo gracias, Dios, por eso. Nos olvidamos, hermanos. Así que van a llegar momentos de angustia a tu vida. No te asustes. Van a llegar momentos de preocupación a nuestras vidas. Quizás tú ya hayas pasado por alguno de estos, o en este momento estés pasando por algún momento de dificultad. Pero escúchame, si buscamos a Dios, si nos acercamos a Él como es debido, con un corazón dispuesto, escucha, esto es muy importante, con un corazón agradecido, con una actitud correcta, si te acercas a Él, vamos a pasar de la preocupación a la confianza. Eso va a suceder, de la angustia a la tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque Él nos va a sostener. Él va a traer paz a nuestro corazón. Él nos va a sostener en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Yo creo que nada más yo lo creo. Amén, Señor. Él nos va a sostener. Janet, ponme por favor en la pantalla Salmo 18:6. Dice el Salmo 18:6: en mi angustia, dice, invoqué a Jehová y clamé, dice, a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, y yo lo creo, hermano, porque lo he puesto en práctica. Necesitamos poner en práctica la palabra. Repite conmigo, por favor: en mi angustia, díselo, en mi angustia. ¿Ves cómo a veces no lo creemos? En mi angustia invoqué a Jehová. Dile: invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová, dice David, y clamé a mi Dios. Él oyó, dice, mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Quiero pedirte algo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Él es bueno. Él es bueno, hermano. Y si tú clamas a Él, escucha, si tú clamas a Él, si tú le invocas, seguramente Él escuchará tu oración. Él escuchará tu clamor. Amén, hermana. Él escuchará que lo has invocado. Eso es seguro y es un hecho. ¿Alguna vez te has sentido atribulado, angustiado por algo? Sí. Seguramente la mayoría de nosotros pudiéramos decir: sí, sí me he sentido así. Pues la buena noticia es que a través de este salmo sabemos que podemos ser escuchados por Dios. Dice: David invocó, dice, David clamó a Dios, y Dios escuchó ¿qué? Su voz. ¿Sabes qué? Yo lo creo. Yo creo, y eso es lo que hace la diferencia. ¿Te das cuenta? Es la actitud que tenemos delante de nuestro Dios. Yo decidí creer en Dios. Yo decidí creer todo lo que Dios me hablaba para decir: Señor, yo creo en ti. Aunque a veces necesitamos hacer las cosas que el Señor nos enseña en su palabra para que Él escuche la voz. ¿Un mudo puede ser escuchado? No. Tú tienes que invocar y tienes que clamar a Dios. En tu adversidad, de quejarte, más bien debes de invocar a Dios. Debes de clamar a Jehová y debes de confiar en Él, y Él va a escuchar tu voz. Hoy vamos a ver un texto que está en 1 Samuel 30. Abre tu Biblia ahora sí, por favor. Vamos a dar espacio. 1 Samuel 30, versículos del 1 al 4. Búscalo, por favor. Amén. 1
de Samuel 30, versículos del 1 al 4. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Dice lo siguiente: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor, dice, hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, escucha, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Contextualizando este texto, David se había unido, escucha, a un gobernante filisteo llamado Aquis, así se llamaba, con la intención de escapar, porque estaba siendo perseguido, con la intención de escapar y de resguardarse de la persecución del rey Saúl. Así que David, junto con 600 hombres y sus familias que los acompañaban, hermanos, se refugiaron en la ciudad de Siclag, poniéndose al servicio de Aquis, de este gobernante. Así que fueron algunas batallas, y al regreso de estas batallas, al servicio de este gobernante, en el versículo 1 de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 30, versículo 1, que es el que leímos, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, es decir, llegaron ahí, se encontraron que la gente de Amalec, es decir, los amalecitas, habían incendiado, habían invadido, asaltado, quemado toda la ciudad de Siclag, donde se encontraban y estaban sus familias. Lo peor de todo no es esto, deje las cosas materiales y la ciudad. Lo peor de todo es que se habían llevado cautivas a las mujeres, a los niños, a las niñas y a todo el que estaba ahí en ese día, se lo habían llevado en cautiverio. Así que al regreso de David, con estos hombres que habían ido a la batalla, fue tan fuerte e impactante lo que encontraron cuando llegaron a la ciudad, que dice el texto, número 1, que alzaron la voz y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. ¿Tú has llorado alguna vez así? Yo creo que sí. Cuando dice que alzaron la voz, no se refiere a que se quejaron, escucha. La referencia es a que se lamentaron lo sucedido en señal de un profundo dolor. Y según el diccionario, lamentarse es un sentimiento acompañado, como lo decíamos ahí, de llanto. Es una demostración de dolor y de arrepentimiento profundo y genuino. Eso es lo que dice el diccionario. Pues eso fue lo que hicieron tanto David como los hombres que estaban con él cuando llegaron a la ciudad y vieron este panorama tan desolador. Se lamentaron y lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Mira, iglesia, es bueno saber esto. Es bueno saber que no está mal llorar. Es bueno saber que no está mal lamentarse en momentos de dificultad como este que acabamos de narrar. No está mal llorar ni lamentarse ante situaciones adversas en las cuales muchas veces nosotros mismos nos colocamos por no tomar en cuenta a Dios. Ahora, note que no estoy diciendo que no está mal quejarse. Quejarse sí está mal, pero lamentarse es diferente. El hecho de que lloremos en momentos de aflicción no quiere decir que no tengamos fe. Eso también lo tienes que tener claro. Y es importante que sepas que a pesar de lo que estaban pasando por este momento tan devastador estos hombres y David, a pesar de estar angustiados porque se habían llevado a sus familias, a sus hijos, hermanos, ni David ni los hombres que con él estaban se quejaron
o le reclamaron, escucha, algo a Dios, sino que ¿qué hicieron? Dice la palabra, alzaron su voz en señal de profundo dolor. Dice el salmo que leíamos al principio, que David invocó a Jehová y él lo escuchó. Amén, gloria a Dios. Así que el texto no nos da a entender que se quejaran, no da a entender eso, no nos da a entender que reclamaran, hermanos, o cuestionaran a nuestro Señor por falta de protección, por falta de cuidado. No vemos a David decirle a Dios: ¿dónde estaba, Señor, cuando los amalecitas invadieron y quemaron nuestra ciudad? Y esto lo digo porque seguramente en algún momento, hermanos, nosotros hemos cuestionado al Señor, nosotros nos hemos quejado y nos hemos preguntado: Señor, ¿dónde estabas? Está claro que David sabía y aceptaba que lo que Dios permitía en su vida tenía un propósito y era parte del plan de Dios. Iglesia, escucha esto, por favor. Era parte del plan de Dios. Pero sobre todo, que a pesar de la tribulación, David sabía que el Señor lo iba a sostener. No está mal que lloremos. No está mal que te lamentes porque nos duele la situación que podemos estar pasando. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro Dios. Confiar en que Él nos va a sostener. Eso es lo que hacía David. Es lo mismo que nosotros debemos tener bien claro, iglesia, en lo cual debemos de confiar. Dios está en control de todas las cosas que nos suceden, aunque muchas veces no lo parezca, y que Dios tiene un plan y un propósito a través de cada dificultad que Él permite que tengamos que enfrentar. Muchas veces, hermanos, con sus intenciones busca hacernos regresar a sus caminos. Muchas veces a través de las cosas que vivimos nos hace volver a nuestros principios cuando pusimos nuestra fe en Él, cuando nuestro corazón estaba más apasionado y enamorado de Él. Porque muchas veces, hermano, con el trajín de los días, con el afán de la vida, nos olvidamos de que Él es nuestra prioridad. Nos olvidamos de cómo debimos de servirle, de cómo en un momento nos apasionamos tanto que dábamos lo mejor de nosotros. Llegábamos a la iglesia con la inquietud, Señor, de alabar a Dios, hermano, no de buscar su milagro. Él lo alabábamos y el Señor se manifestaba sobre nuestras vidas. Muchas de las pruebas que Él pone es para que tú regreses a ese primer amor. Es para que tú vuelvas a poner tu mirada en Él, porque hay cosas que se nos han olvidado. Y si no entendemos y tenemos claro esto como cristianos, entonces vamos a estar perdidos, hermanos, en esta batalla, en esta lucha, en esta guerra, en los procesos de Dios, en los procesos que Él permita que lleguen a nuestras vidas, hermanos. No tendremos una esperanza, estaremos totalmente derrotados cuando no entendemos que los propósitos de Dios son más elevados que los nuestros. Tú tienes que empezar a ver qué hay detrás de cada una de las circunstancias que tú hayas vivido. No solo las que puedas estar viviendo, sino también las que hemos vivido. Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y a veces le echamos la culpa a muchas cosas. A veces le echamos la culpa a Satanás. A veces le echamos la culpa a los hermanos. A veces le echamos culpa al pastor. A veces le echamos culpa a todo el mundo. Pero nunca abres los ojos para darte cuenta, hermanos, que Dios te está llamando a que regreses a ese primer amor. Si no tienes claro esto, vamos a pelear una batalla y una lucha muy difícil de enfrentar. Tenemos que aprender que en nuestras vidas, hermanos, vamos a pasar por procesos, escucha, que son necesarios. A veces hay cosas malas en nuestras vidas y seguimos este trajín y este caminar, hermano. Así me pasó a mí. A veces hay cosas mal en tu casa, en tu vida, nunca las atiendes, nunca te das el tiempo, las dejas pasar. Y cuando ya, hermanos, explota la bomba, es cuando nosotros queremos obrar. En esta semana mi esposa habló conmigo y me hizo ver cosas de estas. No podemos darle lugar al diablo.
Tenemos que aprender que en nuestras vidas es necesario pasar por procesos de este tipo, porque es la forma en la cual Dios, escucha, nos hace madurar. Es la forma en la cual Dios nos hace crecer. Es en la cual Dios nos prueba en nuestra fe y nos hace poner, hermanos, nuestra mirada en Él. A muchos se nos ha olvidado esto, poner nuestra mirada en Dios. Y Él quiere regresarnos ese primer amor. Él quiere regresarnos ese camino. Él quiere que tú sepas que Él te va a sostener a pesar de las pruebas. Él quiere que sepas que Él te ama. Pero también es necesario decir que es la forma en la cual Dios, escucha, corrige y nos disciplina para mantenernos en su voluntad, para llevarnos a alcanzar sus promesas. ¿Te das cuenta? La corrección y la disciplina no son malas. Nos ama tanto que Él nos busca una manera para corregirnos, a veces dolorosa, a veces difícil, pero para que tú regreses al camino, para que no se te olvide de dónde te sacó Él, todo lo que Él ha hecho por ti, para que dejes de confiar en los hombres y pongas tu confianza totalmente en el Señor. Dios permite estas cosas porque nos ama. Pastor, ¿cómo es posible que usted diga que nos ama el Señor y yo estoy en enfermedad? Soy su hijo. Sí, mi hermano, es que si tú lo ves terrenalmente hablando y físicamente, no lo vas a entender. No has entendido cuál es la voluntad y el plan de Dios. Y es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento para algo que es más glorioso que tu carne, para algo que es más glorioso que lo que puedas tener materialmente, que se llama salvación. Dios nos ama. Cuando tú entiendes como cristiano que lo más importante para Dios es eso, es tu salvación eterna, entonces, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Tú empiezas a entender que va a haber procesos de nuestra vida que tenemos que pasar, pero que lo que quiere el Señor es que confíes en Él, pongas tu confianza en Él, deposites tu confianza en Él y sepas que Él te va a sostener, porque Él quiere hacer algo mucho más glorioso y grandioso en tu vida, y se llama también salvación. Él quiere darte algo mayor. Así que dice la palabra, David llora, pero ¿sabes qué? No se queja. Alza la voz, pero no cuestiona al Señor, como en muchas de las ocasiones, te decía, lo hemos hecho nosotros, cuando se supone, escúchame bien esto, que por ser hijos de Dios no deberían de pasarnos estas cosas. Soy tu hijo, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Pero sucede. Cuando se supone que Dios debe de cuidarnos, debe de protegernos, y caemos, como te decía, en una enfermedad. Cuando se supone que no debiera de faltar el sustento en nuestra casa, pero no hay nada en el refrigerador. Pues yo no veo a David diciendo, ¿en dónde estaba, Señor? Mira, los que cuestionan a Dios en el proceso, los procesos de Dios, son los que no han entendido quién es Él. Son los que no han descubierto quién es Él y hacia dónde quiere Él llevarnos. Por favor, si estás tú en un proceso, o has pasado por un proceso, reflexiona. Señor, ¿a dónde me quieres llevar con esto? ¿Será que me he olvidado de ti? ¿Será que he descuidado mi relación personal contigo? Los que cuestionan el proceso de Dios son los que alaban a Dios solo cuando las cosas están bien en nuestras vidas. Son los que se apartan cuando llega la adversidad a sus vidas, se apartan de Él. Son los que no han creído que Él es verdaderamente la roca inconmovible sobre la cual tienen que estar nuestros pies. ¿Sabes qué dijo Job? ¿Sí sabes o no? Jehová dio, dice. Jehová quitó. Ahora sí ya te acordaste que más dice, en todo tiempo que es el nombre de Jehová bendito. Y te digo algo, seguro ninguno de los que estamos aquí hemos vivido siquiera tantito de lo que padeció Job. Aún así muchos seguimos quejándonos, hermanos. Muchos siguen preguntándose, ¿dónde está Dios? Muchos siguen tomando la determinación de alejarse y de apartarse de Él como si le hubieran hecho un favor, hermanos. Ten cuidado con esto. Es increíble que aun cuando muchos hemos endurecido nuestro corazón a la voz de Dios, iglesia, siguen preguntándose, ¿dónde está Dios en estos momentos que estoy de tribulación? ¿Dónde estás, Dios? Hermano, ¿no te acuerdas que le cerraste la puerta a tu Señor?
que le cerraste el consejo que te digo que no te fueras por ahí, pero tú desobedeciste y te fuiste por ahí. Es más, ni siquiera lo consultaste y te preguntas que dónde está Dios. Es tu actitud ante la prueba lo que hace la diferencia. Escucha, es tu actitud ante la prueba lo que hace la diferencia. Y no me refiero a una actitud donde digas, me siento bien, estás ahí, no voy a llorar, no se trata de eso. Es una actitud de confianza en que Dios te va a sostener, en que Dios te va a sacar adelante, en que Dios va a solucionar las cosas de la mejor manera posible. Para mí no, para Dios. Porque en tus fuerzas tú vas a querer alejarte, en tus fuerzas tú vas a decir a tu hijo, vete de la casa, en tus fuerzas vas a hacer muchas cosas, pero en la voluntad de Dios es muy diferente. Amén. Pero nunca nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor? ¿Verdad, hermano? ¿Dónde está, Señor, cuando he pecado? ¿Sí le he preguntado eso a Dios? No, hermana, no le conviene. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor, cuando te hemos desobedecido? ¿Sí? Cuando no te hemos consultado. ¿Dónde está, Señor? Nunca le dices, ¿dónde está, Señor, para que me castigues por mi pecado? Exhibe tu justicia sobre mí porque he pecado, te he fallado. No te hagas de la vista gorda. ¿A poco le decimos eso al Señor? No tengas sobre mí misericordia porque no lo merezco, Señor. ¿Dónde estás tú para juzgarme? ¿Le dices eso al Señor? No. Nunca te preguntas y no nos preguntamos dónde está Dios cuando hacemos las cosas mal. Lo peor de todo es que a veces pensamos que lo hacemos tanto, hermanos. Pero Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Él conoce todo y sabe y está en todos los lugares al mismo tiempo. Así que no nos podemos esconder de Él. Dios sabe lo que hace, iglesia. Dios sabe lo que permite. Y sus planes y sus propósitos son mayores y más elevados que lo que nosotros podemos imaginar y entender. No endurezcas tu corazón ante la prueba. No lo endurezcas. No te estoy diciendo no llores. No te estoy diciendo no te lamentes. Si te digo no te quejes, no te lamentes. No, te digo lamentate. Profundo dolor, hay dolor en tu vida. Llora. No te quejes. Pero confía en el Señor. ¿Sabes otra cosa de las que dijo Job? Aún estando en medio de la prueba, dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Wow. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros tenemos que anclarnos, iglesia, aferrarnos a la roca que es Cristo y saber que Él nos va a mantener, sí, dentro de su voluntad, no la nuestra, dentro de su voluntad. Pero con esto también sabemos entonces que Él nos va a sostener, que Él nos va a sostener en cada momento de dificultad. ¿Sabes qué? Al final de los tiempos, este mundo va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus planes, su palabra, hermanos, esa más bien se cumplirá. Esa no va a pasar, esa se va a cumplir. Y para aquellos que estemos en su voluntad, que nos hayamos aferrado a Él, a las dificultades, a las pruebas, y hayamos confiado en Él, Él nos va a sostener. Y tenemos una morada celestial guardada y reservada para todos nosotros. Yo no sé qué tan importante es esto para ti. A lo mejor no lo alcanzas a ver. A lo mejor dices tú, ¿qué es esto de la morada? Yo lo que quiero es una casa aquí en Las Villas. Yo lo que quiero es una casa aquí en un fraccionamiento cerrado con alberca y un carro a la puerta. Hermanos, nada se compara a la morada celestial. Nada se compara a estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo tú para estar en la presencia de Dios? Para ser acreedor. ¿Cómo estás respondiendo ante las adversidades en tu vida? ¿Estás obrando en tu voluntad o estás obrando en la voluntad de Dios? Este mundo va a terminar, hermanos. Es tiempo de pensar en eso. Es tiempo de pensar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? Él quiere sostenernos. Él quiere que salgamos aprobados. Pero ¿cuál es tu actitud ante esto? Lo que más nos conviene es mantenernos firmes, mantenernos arraigados y cimentados en su verdad. Amén. Porque esta es una vida temporal, iglesia. Esta es una vida terrenal. Hoy es y mañana va a dejar de ser. Esa es una realidad. Pero la esperanza de vida que Dios nos ofrece es eterna.
es eterna y es en el Espíritu. Podemos lamentarnos de profundo dolor, podemos lamentarnos arrepentidos por algo que hayamos hecho mal, por los procesos que tenemos que enfrentar, que muchas veces, escúchame, seguramente serán dolorosos, pero el verdadero cristiano no se queja de Dios. El verdadero cristiano no se aleja de Dios, sino que se mantiene firme en Él, sin importar la prueba o la dificultad. Un día aquellos que permanezcamos firmes en Cristo nos daremos cuenta, iglesia, de que todas las pruebas, todas las dificultades y adversidades que Él permitió que llegaran a nuestras vidas tenían el propósito espiritual de prepararnos, escucha, para salir aprobados cuando estemos delante de Él para vida eterna. Nadie dijo amén. Yo sí. Eso tienen, ese es el propósito, prepararnos, hermanos. Un día estaremos delante de su presencia, delante de la presencia de Dios, y descubriremos que todo lo que vivimos en la tierra, todo lo que padecimos, hermanos, por causa de su nombre, por querer hacer su voluntad, por querer estar en Él, todo lo que enfrentamos, nada de eso fue en vano, sino que tenía un propósito espiritual. Por eso cuando tú te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, tú estás cumpliendo un propósito y estás poniendo delante de ti una carta de recomendación, por decirlo de alguna manera. Cuando llegues delante de la presencia de Dios, Él sabrá que fuiste un hijo valiente y esforzado, que quiso hacer las cosas. Y no te estoy diciendo ni estoy hablando de que seas alguien perfecto, te estoy hablando de alguien que corrió la carrera con fe, que quiso hacer lo correcto, que se esforzó. ¿Sabes qué es lo mejor? A los hombres podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no. Él sabrá precisamente quién corrió realmente la carrera como debió de hacerse. Gloria a Dios. Mira el versículo 6 de 1 de Samuel 30, ese texto que estamos viendo ahí en 1 de Samuel. 1 de Samuel 36. Fíjate lo que pasó. Regresó David con estos hombres. Se encuentran la ciudad de Siclag quemada. Sus familias habían sido, vamos a ponerle en términos nuevos, secuestrados. Habían sido llevados en cautiverio. Dice el versículo 6 ahí. Y David, dice, se angustió mucho. Y yo pensaba, bueno, pues se angustió. Pues sí, ¿cómo no se iba a angustiar por lo que vio? No, mira lo que dice. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba y subraya esto, en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, gloria a Dios, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dilo conmigo, por favor. Mas David, ¿qué? Se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hablamos acerca de la guerra espiritual, vimos un texto en Efesios. ¿Qué decía, hermano? No se va a dar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben lo que hizo David? Hizo esto. Él se fortaleció en Jehová su Dios. El pueblo quería apedrearlo porque se había llenado de amargura. Fue tal la prueba, escúchame. Fue tal la prueba que en algún momento aquellos que regresaron con David se llenaron de amargura. Te digo algo, ten cuidado con esto. Dios no tiene la culpa de las decisiones de los hombres. A veces queremos castigar a Dios con nuestra actitud. ¿Por qué? Por la prueba que estamos pasando. Ten cuidado con esto, eso no es correcto. Dicen que se angustiaron, hermanos, se llenaron de amargura porque se habían llevado a sus hijos, no era para menos, a sus hijas. Querían apedrear a David. David se angustió por esto, no era para menos. Yo te digo una vez más, los momentos de angustia van a venir a tu vida. En repetidas ocasiones te lo he dicho, y no es para que tú te asustes, hermano, es para que tú sepas que es parte de la vida, hermanos. Así se estableció. Los momentos de tribulación y dificultad van a llegar a nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que tú me vas a querer apedrear. ¿Tengo yo la culpa de eso? Bueno, pues estos hombres querían apedrear a David, como si él tuviera la culpa de los momentos de tribulación, de esto que había pasado. La Biblia no dice que no van a venir esos momentos. Cuando tú te pones así es porque no entiendes, es porque realmente no has entendido la palabra.
Al contrario, un texto que les digo cada domingo: en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿sabes qué se nos olvida? Es más fácil quedarnos con las cosas malas. A veces pensamos que estas predicaciones no son para bendición, porque el hermano nos está diciendo que no, hermano, quédate con lo bueno. En el mundo tendremos aflicción, y ahí nos quedamos. Va a haber tribulaciones en la vida, pero se nos olvida lo que está adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué hagamos? Confiemos en Dios, porque Él ha vencido al mundo. Se nos olvida esa parte. Hermano, va a haber aflicción en nuestras vidas, pero te dice el Señor: confía en mí. Porque aún en medio de esa aflicción que va a llegar, si tú tienes tu confianza puesta en mí, yo te voy a sostener. Aleluya. David se angustió, aleluya, hermano. Pero en medio de esta angustia, dice la palabra que se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. David no solo estaba angustiado por la destrucción de la ciudad. Él no solo estaba angustiado porque habían perdido todo, literalmente todo, materialmente hablando. No solo estaba angustiado porque se habían llevado a las mujeres, a los niños, a las niñas, se los habían llevado en cautiverio, sino que ahora tenía que preocuparse. ¿Por qué? Porque el pueblo lo quería apedrear. ¿Sabes algo? Qué injusto es esto. Qué injusto es, porque la prueba queramos andar apedreando a todo lo demás. Qué injusto. Las pruebas que llegan a tu vida. Eso pasó con estos hombres. Querían apedrear a David. ¿Se lo merecía David? Él hizo que los de Amalec fueran y se llevaran y destruyeran todo. No. Pero hermanos, eso es lo que sucede cuando, hermanos, no estamos cimentados en la roca. Cuando no estamos confiando en nuestro Dios, sino en nuestras decisiones y en nuestra fuerza. En vez de decirle a David: David, mira esta situación, vamos a juntarnos. Vamos a reunirnos, hermano René, ya vimos que se ha destruido todo lo que quemaron, se llevaron a nuestras esposas. Vamos a apedrearte. No, vamos a reunirnos a orar, David. No le dijeron eso. Tú has sido ungido por el profeta Samuel para que tú ocupes el lugar de rey que tiene Saúl. Vamos a juntarnos. Pero se juntaban para apedrear a David. ¿Te suena esto algo? A veces nos juntamos para todo lo malo, pero para lo bueno no nos juntamos. Hermanos, cuando estamos en momentos de aflicción, lo que tenemos que hacer es juntarnos a orar, no apedrear. Ya tenemos suficiente con las pedradas que la vida nos tiene reservadas, con las dificultades. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con ellos a través de David. Y David se angustió, no era para menos, hermano, lo que estaba pasando. Un día de tempestad, escúchame, fue suficiente para que ellos se pusieran en contra de David hasta el punto de quererlo apedrear y matar, sin tener él la culpa de lo que había pasado. Esa es otra respuesta que tenemos muchas veces ante las dificultades en la vida. Queremos culpar a los demás de lo que nos pasa. ¿Tú crees que era justo para David esto? No. Es la actitud, hermanos, con las que enfrentamos la prensa. Aquí es donde se conoce el corazón de las personas. Aquí es donde se conoce el corazón de alguien que es cristiano. Cuando se pasa por la angustia, cuando se pasa por la dificultad. Es donde sabemos dónde está puesto nuestro corazón. Y qué bueno que a veces pasemos por estas pruebas para darnos cuenta que algo no estaba bien en nuestras vidas. Y me refiero personalmente a cada uno de nosotros. Porque hay hermanos que me han dicho, y de veras me lo han dicho, ¿verdad? Es que usted me estaba diciendo, hablando a mí. ¿Y por qué me estaba a mí diciendo? No, yo le estoy hablando a la iglesia, a cada uno de nosotros. A veces a través de la tribulación es donde nos dice: ¿dónde está puesto tu corazón realmente? ¿Está puesto en el Señor? ¿Dónde está puesta tu fe? Es la manera en la que Dios muchas veces prueba nuestra fe. Muchos le echan la culpa a otros, otros se apartan de Dios, algunos otros culpan a los demás o hasta a su entorno, a la naturaleza. Es que el día estaba lluvioso y le queremos echar la culpa que el día estaba lluvioso, por eso choqué, por eso me pasó esto. Pues David dice: se fortaleció en Dios.
en medio de la dificultad. ¿Sabes qué es esto? David puso sus ojos en Jehová. David depositó su confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él conocía quién era su Dios. Pregúntate esto. Una muestra para saber si conocemos quién es nuestro Dios es ver en dónde están puestas nuestra mirada en el día de la prueba y en el día de la adversidad. David pasó de la angustia, de la preocupación a la fortaleza. Escúchame, y no solo eso, pasó al respaldo de Dios. Y cuando tú confías en Dios, sabes que esto es posible, porque tu fortaleza viene de Jehová. Cuando Dios permite que a tu vida llegue la angustia, es para fortalecer tu vida. Es para que hagas de Él tu fortaleza, para que no dependas de ti mismo. Tienes mucho tiempo dependiendo de tus fuerzas. Te dice el Señor, deja de depender de ti, porque el día que venga la prueba, ese día no la vas a poder soportar, para que hagas de Él tu fortaleza. Deja de preocuparte por lo que hicieron los demás y preocúpate por lo que tú tienes que hacer. Deja de culpar a los demás. Señor, está bien, a mí me hicieron, etcétera. Yo pasé por esta situación, yo viví esto. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que aprender de esto para mi vida? Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando Dios permite la angustia es para que, hermanos, tú te fortalezcas en Él. Dice la palabra, otro texto que conocemos de sobra y que cada día se los digo. ¿Qué dice? Aparte de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice que Él se perfecciona ¿en dónde? Dice que tú te perfeccionas, no. Dice que Él se perfecciona en medio de la debilidad de los hombres. A veces no dejamos que Dios haga eso en nuestras vidas. Deja que Dios se perfeccione en tu vida. Yo quiero decirte algo, la mayor victoria del cristiano se llama fe. Wow. Se llama creer. Cuando tú crees, confías en el Hijo de Dios. Cuando tú confías y crees en el Hijo de Dios, hermano, todo es posible. En nuestras fuerzas no lo es, pero si confías en Él, Él te va a sostener. Yo lo creo plenamente. Necesitamos confiar en Dios. Y para ello necesitamos hacer como hizo David. Debemos de buscar la fortaleza en nuestro Señor. Algo que no va a llegar por sí solo, como ya sabemos. Te lo decía, no se compra en la esquina, en la tienda de la esquina. Tú no puedes enfrentar las adversidades en tus fuerzas. Tú tienes que buscar ir en las fuerzas de Dios. Y una de las formas en las cuales el Señor te fortalece es a través de su palabra. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque en ella vamos a encontrar sus promesas. No los cuentos, no. En ella encontramos sus promesas. En ella podemos ver los milagros. En ella podemos conocer quién es Él y el poder que hay en Él. En ella encontramos fortaleza. Lee los salmos y vas a encontrar fortaleza para tu vida. Tú no puedes alcanzar la victoria si no te fortaleces en Dios. ¿Estamos comprendiendo esto o no? Mira el versículo 7, Primera de Samuel 37. Dice lo siguiente: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Llegan a la ciudad, está quemada, su familia secuestradas, el pueblo se llena de amargura, quieren apedrear a David para matarlo. Y David le dice al sacerdote: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod, iglesia, era una prenda de vestir que se usaba o formaba parte del atuendo oficial del sumo sacerdote. Una prenda que algunos reyes usaban cuando iban a consultar a Dios, cuando iban a consultar la voluntad de Dios. Muy importante la enseñanza del día de hoy. Le dice David: acércame el efod.
¿Qué quiere decir esto? Lejos de salir corriendo porque lo querían apedrear, lejos de alejarse de Dios por lo que había sucedido y lo que estaba pasando, le dice al sacerdote: acércame el efod, como diciendo y reconociendo: yo necesito y voy a consultar la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en medio de esta tribulación, en medio de esta adversidad? Esto quiere decir: deja tu mente de lado, deja tu corazón de lado y consulta a Dios qué es lo que quiere que tú hagas. La Biblia nos enseña que cuando estamos en tribulación o en prueba, lo que debemos de hacer es alejarnos de Dios. ¿O sí enseña eso? No, iglesia. La Biblia nos enseña y nos dice que cuando estamos en problemas en la vida, tú no debes de asistir a la iglesia. Deja de asistir a la iglesia. Mucho menos dice que te quejes. No dice que dejes de creer en Dios. La Biblia dice: fortalécete en Jehová. Lo peor que podemos hacer, por 70ª vez, hermano René, ¿cuántas veces lo he dicho? Lo peor que debemos hacer en esos momentos es alejarnos de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sí sabes por qué o no sabes? A ver, quiero saber eso. Quiero que me digan. Es peor. ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor alejarse de Dios? Salimos de la cobertura del Señor. Porque nos salimos de la cobertura del Señor. ¿Por qué es peor? Porque Él es nuestra fortaleza. Todo lo que están diciendo está bien. Es peor, ¿sabes por qué? Porque al alejarte de Dios tú le das lugar al diablo. Tú le das lugar a la carne. Y tú empiezas a decidir conforme a tu pensamiento y lo que hay en tu corazón. Dice David: no, en mis deseos, en mis fuerzas, yo quiero hacer esto. Acércame el efod. Abiatar, acércame. Voy a consultar a Dios. Voy a ponerme en oración. Voy a comunicarme con mi Dios. Voy a orar, voy a invocar, voy a clamar a Dios. Eso es lo que está diciendo David. Amén. Hay quienes en el día de la angustia nos alejamos de Dios. David hizo lo contrario. Fue a buscar, fue a consultar a Dios. Ya sea la tribulación, ya sea en gozo, debemos acercarnos a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y sobre todo debemos de confiar en Él, porque el Señor nos va a sostener, iglesia. Yo creo definitivamente que Él nos va a sostener. ¿Tú lo crees, hermano René? Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Yo creo que el Señor nos va a sostener. Perdónenme que agarre al hermano René, pero aquí es el que tengo más cerca. Y aparte me identifico en las luchas que estamos teniendo. Mire el versículo 8, vamos al final. Mira lo que sucedió, pues. David le pide a Abiatar que le acerque el efod, se lo acerca. Dice el versículo 8: y David consultó a Jehová. Fíjate lo que le dice, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. Yo también digo amén. Gloria a Dios. La iniciativa de David para recuperar lo perdido no fue en sus fuerzas, no fue en su sabiduría de hombre para ver qué voy a hacer en medio de esta tribulación y esta situación que estoy viviendo. No, su iniciativa: Señor, yo tengo que consultarte a ti, porque si lo hago en mis fuerzas, si lo hago en mi carne, seguramente me voy a equivocar. Él no decide como la mayoría de lo hemos hecho nosotros, como la mayoría de las veces lo hacemos. Cuando tomamos decisiones en la carne sin consultar a Dios. Consulta a Jehová qué es lo que quiere que tú hagas en medio de la adversidad, en medio de la tribulación y la angustia. Y Dios le da la instrucción y le dice a él: síguelos, porque con certeza los vas a alcanzar. Y no solo eso, vas a traer a libertad a todos aquellos que se llevaron cautivos. Esto quiere decir: ve y hazlo, porque yo estoy contigo, yo voy contigo. Y sabes algo, yo lo creo, hermano. Yo no estoy parado aquí por mis fuerzas. Hermano, si fuera en mi carne, los pensamientos me invadieron, hermano. Esa noche me invadieron. Pero consulté a Jehová. Y le dije: Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Y Él me dijo: alcánzalos, ve tras ellos, porque yo voy a estar contigo. Eso es lo que sucede, hermano. A tu vida van a venir tribulaciones cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios. Cuando tú más cerca estés de Dios.
Cuando tú más lejos estés de Dios, hermano, van a venir tiempos de tribulación. Lejos o cercas van a llegar. La diferencia es que cuando tú estás cerca de Dios, hermano, Él te fortalece, Él te sostiene y Él te va a ayudar a tomar la decisión. Empieza a decidir por ti. Porque al final tus decisiones, hermano, deja que afecten a otros, te van a afectar primeramente a ti. Empieza a ver por cómo te vas a presentar tú el día que estés delante de la presencia de Dios. ¿Qué te va a preguntar a ti? Porque todos iremos y cada uno iremos independientemente. Señor, pregúntele al pastor. Pastor Ricardo, nunca faltaba yo a la iglesia. Vaya y pregúntele. No, el Señor no va a venir a preguntarme nada. Él conoce perfectamente tu vida. Y cada uno vamos a ir en lo individual a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Hermanos, confiemos en Jehová. Él es nuestra fortaleza. Acerquémonos a Él en medio de la prueba. David pasó de la angustia y la preocupación que él tenía a la seguridad y la confianza. Eso hace Dios cuando tú lo consultas. A lo mejor estás sufriendo. A lo mejor estás batallando en tu vida. A lo mejor estás pasando por momentos de adversidad, pero sabes que no hay mejor compañía que la de Dios. A lo mejor vas a tener que lamentarte y vas a llorar lo sucedido. Pero cuando tú consultas a Dios, hermanos, hay paz en tu corazón. Muchos en la adversidad no pueden leer la palabra. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Muchos en la adversidad, menos orar, hermano. No nos salen las palabras, estamos tan atribulados. Muchos en la adversidad no pueden alabar, no pueden adorar y toman decisiones en su humanidad. Pero hoy vemos a un David angustiado, preocupado porque lo querían apedrear. Se habían llevado todo lo que había y habían destruido todo, sin fuerzas, de tanto dice la palabra que lloraron. Aún así él no tomó decisiones en su carne, sino que a pesar del dolor él va y consulta al Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Estás ante una decisión en tu vida? Yo creo que todos tenemos decisiones en la vida. Acércate a Dios y dile: Señor, ¿qué tengo que hacer? Consulta a Dios. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Me ha tocado? Y yo le digo al hermano: sí, hermano, no sé. Y si usted no me lo dice, menos. Wow. Me he topado con muchos casos de eso. Y te digo esto, iglesia, porque hay hermanos que piensan que los pastores debemos de ser adivinos. Yo no quiero que vengas y me cuentes tu vida si no lo quieres hacer. Estoy para escuchar. Pero es lamentable cuando los hermanos en la iglesia no pasan sus necesidades de oración. Y yo me pregunto, ¿será que ninguno de ellos tiene problema? Porque yo he estado bien atribulado todos estos días. ¿Será que no quieren que se sepan las cosas? Hermano, no tienes que ser específico. Nada más, si tengo una necesidad de oración, oren por mí. Así les mandé a los varones en ese día. A todos también les mandé este mensaje a esa hora, 11 de la noche. Oren por mí. Oren por mí. No fui específico. Pero yo quiero decirte que lejos de apartarnos de Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Sea lo que sea que tú estés pasando, si tú te fortaleces en Dios, si tú consultas a Dios, de una u otra manera, Él te va a sostener. Amén, iglesia. Debemos entender que la vida del cristiano debe de ser fortalecida, debe de ser dirigida por el Espíritu Santo, no por la prueba, no por la angustia. No dejes que eso te domine. Cuando tú estás en Cristo, automáticamente estás en control y entra en control el Espíritu de Dios sobre tu vida. No podemos obrar y actuar en nuestras fuerzas. Tenemos que estar en las fuerzas de Dios. Consultar a Dios te va a garantizar lo más importante que a veces anhelamos todos, que es tener paz en tu corazón. Y cuando hay paz en tu corazón, hermano, todo lo demás sale sobrando. Sea cual sea la prueba que tengas que enfrentar, sea cual sea,
escucha, la respuesta de Dios, porque no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Si tú te fortaleces en Él y lo consultas, va a haber paz en tu corazón, porque habrás hecho lo correcto delante de tus ojos. Y esto hace la diferencia cuando estás en medio de la prueba. El texto, a partir del versículo 9, sigue narrando lo que sucedió después de que David fue y consultó a Dios. De todo esto que ya sabemos. ¿Saben lo que sucedió? Partió con 600 hombres que le acompañaban. Ahí van todos a cumplir lo que Dios le había dicho. Pero en el camino, 200 de estos 600 que iban con él se cansaron. Fíjate, se cansaron. Con todo y esto, dice, David siguió adelante. David siguió confiando en lo que Dios le había dicho. Ya eran nada más 400, amada iglesia. Hay quienes, de acuerdo a la prueba, se cansan y abandonan su caminar en Cristo y se alejan de Dios. Te voy a decir algo. Hay personas que te van a decir, pastor, yo estoy contigo. Hay personas que te van a decir, pastor, yo voy a pelear la batalla contigo. Hay personas que te van a decir, pastor, yo voy a apoyarte en el ministerio. Todas esas frases las he escuchado. Pero en el proceso, en el camino y conforme a las pruebas que tengan que enfrentar y que lleguen a sus vidas, van a olvidar lo que con sus labios dijeron y prometieron. Estos hombres salieron con David con toda la actitud, pero en el camino se cansaron 200 y dijeron, yo aquí me quedo. A pesar de esto, David no desistió y siguió adelante con los que lo apoyaron, con aquellos que no se cansaron. Hermanos, la carrera del creyente no es fácil cuando nosotros la queremos hacer en nuestras fuerzas, pero cuando tú tomas a Dios como tu fortaleza, Él hace fácil la carrera. Él aligera tu carga. Amén. Síguelos, le dijo a David. A veces pensamos que con orar 10 minutos, hermanos, te lo digo en el corazón. A veces pensamos que con ayunar mediodía, con leer la palabra un día a la semana, con venir solo los domingos, es que vamos a salir victoriosos en la prueba. Esta palabra dice que pelearon. Dice, desde la mañana hasta la tarde del siguiente día, 2 días completos. Habrá momentos en que no sea suficiente orar media hora. Habrá momentos en los que no sea suficiente con leer la palabra, como te decía, una vez, un día a la semana. Habrá ocasiones en que sea necesario orar y luchar todo el día y toda la noche. Eso yo te lo dejo a ti como una enseñanza. Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Señor, yo estoy pensando. Señor, esta es la tribulación. Oras 15 minutos y no vuelves a orar. Es difícil conseguir algo así. Habrá días que tengamos que luchar, pero ¿sabes algo? Si tú lo haces así y haces una práctica de eso, el Señor te va a sostener. Hay quienes se han apartado de Dios, otros que quizás puedan haberlo pensado en algún momento, algún otro que quizás lo esté pensando, pero ¿por qué? Pues porque la preocupación se apodera de nosotros, porque se han cansado en el camino, porque a muchos nos enseñaron que en el Señor los problemas se solucionaban absolutamente todos, porque no se han fortalecido en el Señor, han hecho caso omiso de sus consejos. Allí estamos todos nosotros, iglesia, en algún momento, y es bueno saberlo. Pues yo quiero decirle que a todos aquellos que están así, a todos los que estamos aquí, hermanos, yo quiero decirles que estar en Cristo no es magia. No lo es, hermanos. Creo que lo sabe la iglesia. Pasar de la preocupación a la confianza no es magia. Es necesario que activemos nuestras disciplinas espirituales. Amén. Ya he escuchado hablar acerca de ellas, luego les daré una enseñanza. Leer la palabra. Es necesario orar. Es necesario ayunar. Es necesario alabar, es necesario adorar, es necesario comprometernos con Dios, es necesario poner por obra todas y cada una de ellas. Hermano, el que tenga oídos, oiga. Oigan. Yo decidí abrir mis oídos a la corrección que Dios me estaba haciendo.
Si tú has perdido la paz, si tú estás angustiado, si tú estás preocupado por alguna situación en tu vida, puedes llorar y puedes lamentarte, pero no va a ser suficiente. Tú vas a tener que clamar, tú vas a tener que invocar de día y de noche a Dios. Tendrás que confiar en Él. Y te digo algo, este es un buen tiempo, hermano. Este es un buen momento para unirnos justamente en oración. Muchos de nuestros hermanos han estado siendo atacados, me incluyo, porque sé que el enemigo no está gozoso con lo que estamos haciendo, con lo que estamos compartiendo. El enemigo no está gozoso con que yo no me haya dejado engañar y haga de esto un circo y una fiesta. Eso lo tengo seguro. Y sé que estamos pasando eso. Estamos pasando momentos difíciles. Hay hermanos aquí que están pasando momentos de tribulación. ¿Sabes algo? Yo te digo algo. Es un buen momento para que nos pongamos en oración. Ponte en pie, por favor. Yo no te voy a decir qué postura debes de tomar, qué posición, qué actitud. Ni siquiera me voy a dar cuenta de ello. Pero lo que sí estoy convencido, hermanos, es que así como Dios obró en mi corazón ese día, en esa noche, diciéndome: yo te voy a sostener, no importa lo que estés pasando, yo te voy a sostener. Yo estoy seguro que Él quiere obrar en este tiempo en cada uno de aquellos que están pasando por tiempo de tribulación. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.